Según los números del Sistema Nacional de Emergencias emitidos anoche, hay 3.620 personas desplazadas en 13 departamentos debido a las lluvias tan abundantes que han caído en los últimos 3 días. Hemos hablado mucho de la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano, pero en cuanto al impacto de las precipitaciones y sus consecuencias en materia de desplazados, el departamento más afectado es Colonia. Allí hay 1.228 evacuados, según un número que seguramente a esta altura ya requiere actualización. Y dentro del departamento de Colonia hay un foco de inquietud en la ciudad de Rosario. El río sobre el que se ubica esta localidad se desbordó y eso trajo hasta una consecuencia en la ruta nacional número 1 que se vio cortada. Es más, se vio físicamente rota. Vamos a la ciudad de Rosario. Estamos con Daniel Rodríguez, ingeniero agrónomo. Daniel, buen día. Buen día, Emiliano, buen día para toda la audiencia. ¿Desde cuándo vives allí, en Rosario? Toda la vida, desde que nací, vivo acá en Rosario. Una ciudad de 11.000 personas, ¿está bien? Sí, aproximadamente 11.500, por ahí anda el último censo. ¿Y cuál es el número de evacuados o desplazados que tienes más fresco? Bueno, anoche conversé personalmente con el alcalde de la ciudad y tenemos aproximadamente unas 1.000 personas evacuadas, de las cuales 800 fueron autoevacuadas, es decir, se fueron desplazando para casas de parientes o para casas de familiares, amigos, en fin, un montón de casas que siempre están a la orden para ese tipo de circunstancias. Y después, bueno, las restantes personas, alrededor de 200, evacuadas para centros deportivos donde allí los están atendiendo. Duermen allí, se le dan las comidas allí, es decir, un trabajo bastante importante de toda la población. Hay antecedentes de inundaciones, pero ¿de esta gravedad? Y de esta gravedad, es la de mayor gravedad, digamos. La otra grande fue en el año 2003, que fue muy importante, cortó la ruta 1, ahí ya desboronó toda la carretera y se hizo un canal de desagüe por el costado del puente, digamos, ruta 1, el famoso Puente Blanco, acá en la ruta 1, saliendo de Rosario. Esta vez la cortó, rompió una parte de lo que es la ruta nueva de la doble vía que se hizo. Bueno, el puente viejo puede estar destrozado, está en estudio a ver qué pasa, porque es un puente bastante viejo y ya con la creciente anterior ya le pegó y están viendo qué pasa ahora. El puente a su vez que sale para ruta 2 también estuvo cortado, es decir, la ciudad estuvo aislada por ruta 2, por ruta 1, y acá la entrada a Rosario, precisamente casi frente a donde yo vivo, estuvo cortada porque el río, digamos, pasaba por arriba de la ruta, de la radial de Rosario hasta la ciudad, digamos. Uh-huh. Sí, el bloqueo de la ruta 2 allí en Rosario, del acceso a la ruta 2, fue, claro, uno de los inconvenientes que vivió la propia ciudad de Dolores, ¿no? De eso se habló en el fin de semana. Uno de los itinerarios para llegar a Dolores pasa por tomar la 2 hasta Mercedes y de Mercedes la 21 hasta Dolores, ¿no? Sí, correcto. Podés irte de acá por el lado de Tarariras, pero estaba todo cortado, entonces había que tomar otras vías de acceso. De hecho, pasaron muchos argentinos, gente que iba para Montevideo, y había que tomar toda la vuelta a Ruta 54 para Cardona, para San José, y en vez de hacer 120, 130 kilómetros, había que hacer 250, 300 kilómetros. Contanos a propósito... Es un fenómeno que acá en Rosario, digamos, se da, muchas veces se da, porque, digamos, estamos en una zona que toda la vuelta son campos superficiales, campos ganaderos, que absorben poca agua, y cuando llueve muchos días seguidos, digamos, ya el suelo no retiene más agua. Entonces todo lo que llueve por encima de esa cantidad de lo que el suelo retiene, drena a través por las pendientes, porque a su vez son campos quebrados, desagotan en las cañadas en los arroyos, y hay muchas cañadas, cada 1 kilómetro, 1,5 kilómetros tenemos cañadas que son, digamos, el arroyo Colla, por ejemplo, que es el que pasa acá en Rosario, la mayoría de los tramos se pasa caminando siempre, pero muy encajonado, y cuando llueve en forma violenta, se encajona el agua y corre con mucha violencia. Acá en Rosario, después, cuando el río abajo, digamos, se junta con el río, el arroyo Colla se junta con el río Rosario para desembocar posteriormente en el río de la Plata.
Lo que sucede es que cuando llueven 250 milímetros, como llovieron en 24 horas, después de estar todos los suelos saturados en agua, se juntó toda el agua de esos 250 milímetros. Para que la gente tenga idea, 250 milímetros son 250 litros por metro cuadrado. En una cuenca que el arroyo Colla nomás son 50 kilómetros por 10 de ancho. Entonces, si juntamos toda esa agua desembocando en el río de la Plata, toda junta, cuando se levanta viento sur en el río de la Plata que no la deja salir, se provoca, empieza a levantar primero el río Rosario, empieza todas las inundaciones sobre el río, después levanta el Colla y todo para atrás, ¿no? Entonces empiezan a desbordarse todas las cañadas para atrás, y esta inundación fue particular porque, digamos, normalmente acá en Rosario se inunda el barrio de la estación, de la antigua estación de AFE. Esta vez se inundaron 4 barrios, es decir, lugares donde nunca había llegado el agua. ¿Qué pasa en cuanto a daños? Ya mencionabas algo, sobre todo de infraestructura vial. ¿Qué otros ha habido allí en la ciudad de Rosario? Todos los daños personales, gente que perdió todo, ¿no? La casa es horrendo entrar a la casa de la gente. Estamos viendo fotos en la emisión en video de enperspectiva.net, pero ¿decías? No, digamos, casas totalmente inundadas que se le veían las chimeneas. Acá enfrente de la ruta en el acceso a Rosario se le veían todas inundadas, con el techo bajo el agua, se le veían las chimeneas. Cuando se va el agua, que por suerte ayer quedaron libres, queda como un chocolate, todo con barro adentro, todo roto, la corriente, toda la parte eléctrica, todo lleno con agua, con barro. Es decir, es un caos, gente que perdió todo. Eso directamente de las personas es lo principal. Después tenemos todo el tema público. Acá hay una ONG trabajando muy bien en Rosario, que ha hecho un trabajo pero bárbaro. Ha dejado todo lo que es el Parque Durié con la rambla del arroyo Colla hasta el Puente de Piedra, que otra de las cosas, lamentablemente, el Puente de Piedra desapareció. Ese Puente de Piedra tiene más de 100 años, hecho en la época de los ingleses, con vías férreas, y digamos, todas las piedra y hierro, y eso desapareció. ¿Qué quiere decir desapareció? Desapareció, se lo llevó el agua. Es decir, se rompieron las cabeceras del puente y se lo llevó el agua, literalmente. El Puente de Piedra, que pasaba el tren por arriba, que es uno de los íconos de la ciudad, porque todos acá, digamos, vamos a bañarnos del arroyo, ¿dónde vamos? Y bueno, vamos al Paso Arballo o vamos al Puente de Piedra. El Puente de Piedra no está más. Hay un pedazo no es que lo tapó el agua, sino que directamente se lo llevó. Se lo llevó. Literalmente se lo llevó. Todo el trabajo ese de la ONG, dan ganas de llorar, porque tenían el pasto cortito, todo hasta el borde, incorporando gente del barrio, un barrio muy pobre, pero que empezaron a tener un cuidado de su barrio muy importante, y de ahí, bueno, ese trabajo con juegos infantiles, una prolijidad tremenda, cosa poco vista acá desde hace mucho tiempo, que no sé una cosa tan linda acá en Rosario, que se hizo entre todos con esfuerzo de mucha gente, y principalmente gente del barrio. Se voló todo. Se fue todo en el agua. Pasaban heladeras, pasaban garrafas, pasaban una cancha de un club, de acá del Club Rosario Atlético, se llevó unas tribunas nuevas que se hicieron con mucho esfuerzo, se llevó las tribunas nuevas, se llevó los techos de los vestuarios, pasaban todas las pelotas de fútbol, en fin, toda esa rambla está destrozada, cortada. Yo fui anoche, pasé en el vehículo mío para ver cómo estaba eso, y no me dio acceso porque estaba literalmente una zanja atravesada, se pasaba en moto nomás. Es decir, los daños fueron muy importantes, y ni me imagino que ni han dado ni querido ir ahora los caminos vecinales todo cortados, porque eso, que están bastante bien, los habían arreglado, y literalmente eso se destroza rápidamente y lleva un costo tremendo, y más cuando venimos en situaciones de equilibrio, números medio complicaditos. Esos gastos, desequilibran todo, ¿no? Todo presupuesto. Es muy difícil recuperar todo eso. Daniel, es muy elocuente tu descripción, creo que queda claro lo que está viviendo la ciudad de Rosario en el departamento de Colonia. Un ejemplo nada más, porque más temprano teníamos fotografías incluso que nos enviaba un oyente de un problema similar, quizás de otra gravedad, en Nueva Helvecia, donde no habían experimentado una situación como la que tuvieron este fin de semana en muchos años. Claro, porque Emiliano, discúlpame, porque el río Rosario pasa por Nueva Helvecia y se juntan acá en Rosario, entonces crece el río Rosario, se inundó Nueva Helvecia también. Si a eso le sumás todo el desastre que es toda la parte de lechería, con todos los accesos de camiones de la logística a retirar la leche de los campos, que no pudieron entrar. Claro.
más todas las pérdidas por cultivos inundados, que se van, es plata que no va a entrar en el país, es decir, se viene, es todo problemático, pero bueno, nos tocó. Sí, conviene anotar ese tipo de repercusiones porque no son las más obvias, ¿no? No son las que han estado en los grandes titulares desde el viernes. Y sí, lo que pasa es que cuando estos temporales pegan en una ciudad, pegan con más fuerza, pero en el interior, normalmente los campos, digo, sin ser lo que fue en Dolores, que es un caos, ¿no? Parece que lo hubieran bombardeado, es horrible. Pero normalmente turbonadas grandes que se llevan galpones, hay un galpón ahí a la salida de Dolores, en la ruta 97 de Víctor Jorajuría, que se lo llevó por tercera vez. Salió el tornado de Dolores, pasó por ahí, se llevó el galpón, pero es la tercera vez que lo lleva ese galpón. Un galpón grande, digamos, de campo. Yo trabajo en toda esa zona, Ambú de la Valle, Colonia Miguelete, Rosario. Digamos, no es la primera vez que pasa, lo que pasa es que cuando pasa por un campo, agarra un establecimiento, agarra dos, bueno, pasó un tornado allí, pocos se enteran, pero cuando pasa por una ciudad o pasan este tipo de desastre, digamos, bueno, impacta mucho más y bueno, y es donde hay que ayudar también porque hay mucha gente desprotegida, acá se están juntando, ya ropa no se necesita más, que una cosa que quiero decir, ropa por suerte acá en Rosario no se necesita más, me dijo el alcalde que están pasados ropa, lo que sí se necesita son artículos de limpieza de primera necesidad, todo lo que es hipoclorito, colchones y ropa de cama, porque lo que es hipoclorito para entrar, porque el tema es ahora entrar a las casas, todas esas deshechas, para entrar a limpiar, a desinfectar y todo eso se necesita mucho material. Daniel Rodríguez, ingeniero agrónomo, habitante de Rosario, en el departamento de Colonia. Gracias por tu testimonio esta mañana. No, gracias a ustedes por la comunicación.